Bueno, mi nombre es Gerardo Hernández Nordelo, soy uno de los 5 cubanos que cumplimos prisión en los Estados Unidos por defender a nuestro pueblo del terrorismo. En mi caso estuve 16 años en prisión, en prisiones de máxima seguridad de los Estados Unidos. En esencia, desde el propio triunfo de la Revolución Cubana, los Estados Unidos han estado financiando operaciones para destruir a la revolución en los primeros años a través de métodos violentos. Fueron entrenados personas para atentar contra Cuba, para de efectuar diferentes actos de terrorismo. Estas personas, si bien hubo un tiempo en que fueron financiados por la CIA y organizados y entrenados por la CIA, después, al menos públicamente, la CIA se desentendió de estas actividades, pero lo cierto es que siguieron contando con la impunidad de las autoridades norteamericanas, ¿no? Y les pongo algunos ejemplos de muchos que existen. En el año 1976, un avión cubano, una aerolínea comercial cubana de aviación, fue explotado en el aire por 2 bombas, lo cual costó la vida a 73 personas, incluyendo el equipo juvenil de esgrima de Cuba y algunas personas de Corea. Este hecho brutal fue organizado básicamente por 2 cubanos, y los 2 años después fallecieron libremente en Miami sin haber tenido nunca que pagar ante la justicia. ¿Por qué? Porque, como le decía, el terrorismo contra Cuba ha contado siempre con mucha impunidad en los Estados Unidos, ¿no? En los años 90, más para acá en la historia, 7 bombas explotaron en 1997 en diferentes hoteles de La Habana. Una de ellas costó la vida a un turista italiano, Fabio Di Selmo, lamentablemente, residente en Canadá. Y de nuevo, son actos que en su mayoría se planifican en territorio norteamericano, sus autores intelectuales residen en territorio norteamericano y nunca la justicia norteamericana ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Por mucho tiempo Cuba estuvo quejándose ante las autoridades norteamericanas. Se le enviaba información a las autoridades norteamericanas, pero realmente no actuaban, ¿no? Lo cual conllevó a que Cuba tuviera la necesidad de enviar a un grupo de personas para infiltrar estas organizaciones, descubrir sus planes y enviar la información hacia Cuba. Algunas de estas personas fuimos los 5, nos conocimos después porque fuimos arrestados en un momento determinado, que hay que decirlo, Cuba a lo largo de los años ha cooperado con los Estados Unidos en materia de terrorismo, se ha dado información incluso sobre actos terroristas que afectan al pueblo de Estados Unidos, que afectan al propio Estados Unidos. Fue uno de los juicios más largos de la historia, más de 6 meses, y nos encontraron culpables de todos los cargos, absolutamente, y después nos dieron las máximas sentencias posibles. En mi caso, me sentenciaron a 2 cadenas perpetuas, más 15 años de privación de libertad. Encima de eso estuvimos alrededor de 2 años en celdas de castigo sin haber cometido ninguna indisciplina en la prisión. Pero además en mi caso no me dejaron ver a mi esposa por 12 años sin dejar que mi esposa pudiera visitarme. Toda una serie de irregularidades. Y bueno, en el año 2014, después de 16 años de prisión, hubo digamos que una negociación entre la administración de Obama con Cuba y fuimos liberados. El comandante jefe, tengo entendido que está el dato en el libro Guinness como la persona que más intentos de atentado tuvo contra su persona, ¿no? En el caso de Fidel creo que fueron 635 aproximadamente los que han podido ser documentados. Hubo cubanos que fueron entrenados en territorio norteamericano o en otros países latinoamericanos y fueron enviados a Cuba como comandos para cometer actos terroristas. Hubo bandas armadas en las montañas de Cuba financiadas y entrenadas por la CIA. Y después, en un momento determinado, cuando supuestamente las autoridades norteamericanas se desentendieron de ese tipo de acciones violentas, pero sí siguieron organizaciones como Alfa 66, los comandos F4, los comandos L, Omega 7, toda una gama de organizaciones que usted viaja por la Florida. Posiblemente no exista un país en el mundo contra el cual se hayan dedicado más recursos en campañas de desinformación que Cuba.
por mucho tiempo, por más de medio siglo, desde el propio triunfo de la revolución, ha habido muchos millones de dólares dedicados a tergiversar nuestra realidad, a crear descontento en nuestro país, a, a hacer ver a las personas que Cuba es el infierno del mundo, ¿no? Y durante mucho tiempo, Estados Unidos, por ejemplo, se vio en la necesidad para poder desarrollar estas campañas de crear estaciones de radio o estaciones de televisión como la más llamada Radio Martí, Televisión Martí, que han costado millones al contribuyente norteamericano y cuyo único objetivo es tergiversar la realidad de Cuba. Es una guerra mediática constante, a la cual, por supuesto, nuestro pueblo no está ajeno. Nuestros jóvenes consumen ese tipo de productos. Hace poco, por ejemplo, hubo cierta cuestión interna en Cuba con la compañía telefónica, algo que ocurre constantemente en cualquier lugar del mundo, y usted tiene en Estados Unidos figuras públicas como Alejandro Sanz, el cantante, por ejemplo, que sale a condenar y dice, pero ¿a condenar qué? Es una cuestión interna de un país, de una compañía telefónica. Las mismas personas que ahora callan cuando le están dando golpes a los inmigrantes en California, separando madres de hijos, brutalmente reprimiendo personas en California. Alejandro Sanz no ha dicho nada de eso. Sin embargo, está preocupado porque la compañía telefónica en Cuba aumentó las tarifas. Eso no es casual, eso responde a los mismos planes de siempre que consisten en magnificar cualquier elemento que pueda ser utilizado en contra del gobierno en Cuba. Los comités de defensa de la revolución se crearon o se fundaron en 1960. El 28 de septiembre, que es la fecha fundacional, vamos a cumplir 65 años. Ahora, se crearon o se fundaron en una Cuba a la que hacía referencia, la Cuba del principio de los años 60, donde existían acciones de sabotaje en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, donde se le daban, los enemigos de la revolución daban candela a un cine, a una tienda, donde poco tiempo después hubo bandas armadas en las montañas. O sea, era una Cuba con características diferentes a la de hoy, y por lo tanto la vigilancia jugaba un papel fundamental. La organización surge para defender a la revolución en aquellos primeros años muy, digamos, violentos, ¿no? 65 años de esto, ¿no? Y las realidades en Cuba han ido cambiando. La organización, si bien nuestra misión fundamental sigue siendo la defensa de la revolución desde nuestros barrios y comunidades, pues han surgido otras dinámicas, otras tareas. Por ejemplo, hoy en día nuestra organización juega un importante papel en el apoyo del reciclaje de las materias primas, en la protección del medio ambiente, en promover las donaciones de sangre voluntarias para personas que donan voluntariamente su sangre para apoyar el sistema médico. Desarrollamos una labor preventiva también con personas que por determinado delito van a prisión, y bueno, trabajamos con las familias de esas personas, con los ex reclusos cuando cumplen su sanción, que se van a incorporar a la comunidad. También trabajamos con ellos para evitar que vuelvan a delinquir, para que ayudarlos en conseguir un trabajo, que se reincorporen de una manera positiva a la sociedad. Son disímiles las tareas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en medio de las dificultades económicas, de la escasez de alimentos, hemos promovido un movimiento desde nuestra organización que se llama Cultiva tu Pedacito, que no es más que motivar a las personas para que donde sea posible, en sus vecindarios, donde hayan pedazos de tierra que así lo permitan, cultivar vegetales y diferentes tipos de alimentos, lo cual es un movimiento que ha aprendido en el país. Y hay lugares donde había un vertedero, un pedazo de tierra que era un vertedero de basura, de desperdicio, y los vecinos se han unido, lo han limpiado, lo han convertido en surcos donde cultivan vegetales y otras especies. Y al mismo tiempo, también en algunas comunidades de Cuba se está viendo cuestiones que no se veían en años recientes, años atrás, con los nuevos tipos de droga que hay, que son sintéticas, que es mucho más fácil introducirlas al país. Pues se han visto algunos problemas de droga, y nosotros también trabajamos con la organización en las comunidades, porque en las comunidades los problemas
tanto lo bueno como lo malo están allí en una cuadra, ¿no? Y en la cuadra se sabe quiénes son los muchachos, por ejemplo, que pueden estar afectados con las drogas. Se trabaja en la prevención, se conversa con la familia. Ese tipo de labor comunitaria también lo desarrolla nuestra organización. Hemos estado tratando de adaptar los comités de defensa de la revolución a los tiempos en que vivimos. Cuando fuimos creados no existían, por ejemplo, las redes sociales. Hoy en día hemos tratado de insertar a la organización en las redes sociales. Tenemos cuenta de Twitter, tenemos canal de YouTube, tenemos jóvenes activistas de redes sociales que enseñan, digamos, a las personas mayores qué cosa es un grupo de WhatsApp, cómo se puede utilizar el WhatsApp para citar, para convocar a nuestras actividades, porque también parte de la organización o parte del trabajo de la organización es en la comunidad organizar actividades recreativas con los muchachos, de modo que los muchachos practiquen su deporte y tengan labores, en vez de estar haciendo cosas indebidas, por ejemplo, pues que tengan cierto espaciamiento, cierta recreación y se organizan actividades de este tipo en las comunidades.